Autoridades recuperaron los instrumentos de Moderato. Y la seguridad de todos nosotros. Tras ataque a Fiscalía, ahora van contra Secretaría de Seguridad del Estado de México. Los incidentes que hemos tenido es una respuesta. Y desarmaron a policías de San Luis Potosí. Bienvenidos al Caporal del 6 de mayo. ¡Comenzamos! ¿Qué pasó en la comunidad de Río Frío, en el municipio de Iztapaluca, Estado de México? Que los habitantes tienen bloqueada la carretera, la autopista que comunica la Ciudad de México con Puebla, desde hace ya varias horas. No se creerán quién tiene los detalles. Más de una hora y media, yo creo, detenidos aquí en la carretera México-Puebla, porque la población cercana a Río Frío está exigiendo la ayuda pronta de las autoridades para recuperar a un niño que robaron, les repito, cerca de la población conocida como Río Frío. El asunto está en que ellos están bloqueando la carretera porque primero no dieron rápida respuesta a las autoridades y segundo, que es algo que yo creo que es que están tratando de que ningún auto se mueva por si en alguno de ellos está el chico. Alrededor de la 1 de la tarde con 15 minutos de este jueves 5 de mayo, un niño de 7 años de edad que estaba fuera de su casa fue robado y fue llevado en un auto Nissan Versa gris, placas terminación 2737, según han dicho los vecinos, testigos del hecho. En respuesta, los vecinos del lugar bloquearon la carretera a la altura del kilómetro 23. Bloqueo que lleva ya más de 4 horas y que continúa al momento en que estoy haciendo esta transmisión. El pasado 29 de abril te traje este video a este canal, que estás viendo en pantalla. Al grupo Moderato le robaron sus instrumentos musicales cuando se dirigía a Puebla capital a ofrecer un concierto a la feria poblana. En aquella ocasión les quitaron un tráiler que era conducido, o al menos era abordado por 3 personas. Les quitaron un tráiler donde iba adentro sus instrumentos. Lo recuperaron posteriormente, pero los instrumentos ya no estaban en su interior. Sin explicar cómo, el gobierno de Puebla apoyó para que la banda ofrezca su concierto ese mismo día. Quién sabe con qué instrumentos, pero se sabe que el gobierno estatal intervino en ello. Hasta ahí nos habíamos quedado con la información. Hace apenas unas horas, este jueves 5 de mayo, el gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, publicó este tuit que estás viendo en pantalla, en donde dice: he sido informado por la Fiscalía de Puebla que como producto de investigaciones se han recuperado los instrumentos del grupo Moderato. No hubo más detalles. Acto seguido vino una publicación del gobierno poblano, que estás viendo en pantalla, que dice: como lo informó el gobernador, se han recuperado los instrumentos del grupo. Como resultado, prácticamente lo mismo, sin detalles de, por ejemplo, en dónde lo recuperaron, cómo le hicieron, hay detenidos, absolutamente nada. Y le siguió en los tweets la banda Moderato, que publicó esto que ves ahora, en donde agradece a las autoridades poblanas, al gobierno, a la fiscalía y al gobernador por la recuperación del equipo. Pero sigue la misma duda hasta este momento que te estoy trayendo este video. 0 detalles de cómo lo hicieron, quiénes lo tenían. Esto fue lo que dijo, por cierto, la banda en el concierto en Puebla. En el concierto con esos instrumentos conseguidos con apoyo de quién sabe cómo. Y lo que dijo la banda Moderato a quienes asistieron a ese concierto en la feria poblana. Con ganas de saber que México va a estar más seguro, que vamos a poder salir tranquilos. Esta vez tocó que nosotros golpearan a la gente que trabaja en la transportación del equipo de Moderato, que fue lo que sucedió. Robaron el camión con nuestro equipo, con nuestras guitarras, que son nuestras herramientas de trabajo para poder venir a compartir el amor y cantar
y hacer una noche como esta, olvidarnos de los problemas que tenemos. Hoy no tenemos más esas herramientas y exigimos y pedimos que nuestros instrumentos aparezcan, pero pedimos también que pueda ser seguro cualquier lugar de México, cualquier salida que tengamos. En este canal te platiqué del tiroteo en el pueblo mágico de Mazamitla, en el estado de Jalisco, ocurrido el pasado 1 de mayo. De hecho, te traje este video a este canal. De este y de todos los que haga referencia, todos los videos, te voy a dejar el link en la descripción. Este jueves 5 de mayo, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Ricardo Mejía, informó que fueron detenidas 8 personas ligadas a este acontecimiento. Las detuvieron durante el desmantelamiento de un narcocampamento en el poblado de Corral de la Mula, en Mazamitla también, en sus límites con San José de Gracia, Michoacán. Se trata de 7 mayores de edad, un menor de edad, a quienes les aseguraron armas largas, cargadores y chalecos tácticos. Estas detenciones fueron realizadas entre los días 2 y 4 de mayo como parte de un operativo que se desplegó tras el multihomicidio ocurrido precisamente en San José de Gracia, Michoacán, en donde se calcula que fueron asesinadas al menos 11 personas en un aparente fusilamiento. Datos no confirmados porque los involucrados se llevaron los cuerpos y las autoridades pues no han podido determinar bien a bien qué fue lo que ocurrió allí. Derivado de ese operativo, entonces fue que detuvieron a los implicados en el tiroteo en Mazamitla, tras lo cual las autoridades están ligando ambos acontecimientos. Afirman que todo apunta a un rompimiento de grupos delictivos que antes eran aliados, pero que se fracturaron a partir de lo ocurrido en San José de Gracia. Esto fue lo que dijo el subsecretario hace apenas unas horas en la conferencia matutina. Hay un despliegue permanente de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional que ha logrado permanentes detenciones en la región, y entre el 2 de mayo y 4 de mayo se detuvo a 8 personas con distinto material de armas, cartuchos, chalecos tácticos y demás pertrechos. 2 días después de que instalaciones de la Fiscalía del Estado de México fueron atacadas en el municipio de Sultepec y que las vías de acceso también fueron bloqueadas, tema que por cierto te traje en este video que ves en pantalla y también te dejo el link en la descripción. Este jueves 5 de mayo en el centro del municipio de Tejupilco amanecieron con mantas anunciando una guerra en contra de integrantes de la Secretaría de Seguridad de Gobierno del Estado de México. Ojo, ya no es ahora en contra de la Fiscalía Estatal, sino en contra de la Secretaría de Seguridad Estatal. Mantas que aparecieron, por cierto, en varias localidades en la zona sur del Estado de México, en los límites con Guerrero. En las mantas aseguran que solamente van contra los elementos estatales. Todo esto está ocurriendo mientras que el secretario de Gobierno del Estado de México, Enrique Nemer, asegura que el ataque a la Fiscalía ocurrido el pasado 3 de mayo es solamente un hecho aislado. No lo tiene sitiado. Si lo tuviera sitiado, pues estarían habiendo problemas todos los días, las 24 horas. Me parece que es un hecho aislado, es un hecho que ocupa y preocupa al gobierno, pero es parte de lo que sucede todos los días. Y lo importante aquí es que sigamos trabajando coordinados el gobierno federal, el estatal y los municipales para disminuir los índices delictivos, pero sobre todo para atender y actuar contra el crimen organizado. Y llegamos al tema principal. Entre la noche de este miércoles 4 de mayo y madrugada del jueves 5 de mayo, en la colonia de Los Reyitos, en San Luis Potosí, capital, un vecino fue despertado por gritos en la calle. Se asomó, tomó el celular y grabó esto. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Según la prensa local, un grupo de sicarios sometió a 2 policías estatales y les quitaron sus armas de cargo. Hecho esto,
se retiraron sin que pasara a todavía más. Inicialmente esto inició como un rumor, pero fue confirmado más tarde por el secretario de Seguridad Pública Estatal, el secretario de Seguridad Pública de San Luis Potosí, Guzmán Ángel González, quien aseguró que los elementos se encuentran en buen estado de salud y que ya estaban investigando el hecho. Pero no identificó a los agresores, o en este caso a los ladrones de estas armas. ¿Qué pasó más tarde? Bueno, también detalló que estos agresores iban en 3 camionetas y que interceptaron a los agentes por sorpresa. Más tarde se filtró un audio a las redes sociales del director de la Policía Estatal, José Luis Urban Ocampo, dando instrucciones a sus elementos, pidiendo recuperar esas armas a como de lugar. Te comparto el audio, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos mañana con más información, pero quienes están viendo esta transmisión en vivo, regresamos con la lectura de los comentarios. Gracias. Ven mis bravos, Ahora yo no quiero que los pinches mayores nos vayan a hincar. No quiero que nos vayan a hincar pinches malandros, Órale, a darle y hasta que encuentren las armas, vamos a hacer relevo. No hay relevo hasta que no encuentren las armas. Órale, a darle.